es la copa del Getsemaní. Hablaré un poco más en el segundo servicio, porque cuando yo escuché este pasaje nombrar por algunos compañeros, algunos decían, ni Jesús quería morir, pero tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Y siempre me saltó esa pregunta, pero si Jesús vino para morir, si Él vino para morir. Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? La versión Reina Valera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está ante un momento único que marcaría el rumbo de la humanidad. Él está en un momento agónico. Él está en un momento doloroso, terrible, que en ese momento agónico que supuso el paso previo a la crucifixión. Es decir, la victoria de la cruz se gesta en el Getsemaní. La victoria de la cruz se gesta en ese Getsemaní. Ya luego cuando usted ve a Jesús yendo a la cruz o llevando la cruz, ya no hay este tipo de oración. Ya no hay este clamor. Ya no hay diciendo, Padre. No, Él ya sabe a dónde va. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero. Pero ese momento del Getsemaní donde se le ve a Él clamando, gimiendo, llorando, ahí es donde el Jesús hombre es exprimido al máximo. Ahí es donde nuestra humanidad se va a ver en esta mañana identificada con la humanidad de Jesús. Sobre una piedra, dice, clamando en el Getsemaní, entre lágrimas y en ese clamor agónico, se gesta tu futuro y mi futuro. Ahí se están perdonando los pecados de toda la humanidad. Ahí es donde el momento de la separación, donde Él sabe que en algún momento se va a tener que separar del Padre. Y ahí el Jesús hombre probado al máximo, hasta sudar, dice la Biblia, gotas de sangre. Esta es la última oración pública registrada de Jesús. La última noche antes de ser entregado. Clamando, derramando su alma delante del Padre. Se venían horas de sufrimiento, se venían horas de agonía, incluso de separación. Él lo sabía, Él sabía que vendría eso, pero aún así le costó demasiado. Él sabía que venía todo eso, pero aún así Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero siempre quiero que se haga tu voluntad. La palabra Getsemaní, según el diccionario, es una prensa de aceite. Pero no es una prensa tradicional que nosotros conocemos hoy. La prensa que se veía en el Getsemaní era una piedra enorme que o un asno, un borrico o dos esclavos empujaban esa madera y esa piedra iba rodando, iba exprimiendo olivo por olivo. Esa era la prensa del Getsemaní. No es una prensa que nosotros vemos hoy moderna y apretamos un poco y apretamos. No, esa piedra una vez que vaya rodando ya nadie lo detiene. Eso va a terminar su obra y va rodando, rompiendo, exprimiendo.
una piedra enorme que trituraba el olivo para sacar lo mejor de él. Y aquí entonces donde el Jesús hombre, entristecido y sabiendo en su espíritu que esto recién empezaba, se refugia en la oración. Esta es la primera lección que podríamos aprender hoy. Refugiarnos en la oración, aunque pareciera ser que Él no nos escucha. Para aquellos que están tomando apuntes, número 1, la presión de la piedra duele, pero el resultado es glorioso. La presión de la piedra duele, pero el resultado es glorioso. Lo primero que aprendemos en ese pasaje es que muchas veces la oración es un deleite, es un hablar con Dios, es disfrutar, es estar feliz, tranquilo. Ah, cómo da gusto estar. Ay, me fui a la mañana de oración. Me encantó el sábado, sentí a Dios, pude llorar, pude estar. Ah, y hay momentos que la oración es un deleite. Pero habrá momentos que pareciera que una piedra nos pasa encima, nos muele, nos tritura, pareciera que de adrede, y estamos orando. No estamos perdiendo la comunión, pero a la par que sabemos que el Padre nos oye, el peso de la piedra está allí. Podemos pedir como Jesús: por favor, quita esta carga, quita esta piedra, quita esto que me duele, me estoy muriendo. Pero Jesús clama y dice: no sea como yo quiero. Y la piedra sigue allí. Jesús llegó a decir, Mateo capítulo 26 versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste, está un momento de estrés, de presión extrema. Pero me llama la atención que no era la única vez que Jesús había ido al Getsemaní. No era la única vez que había ido a orar a ese sitio. La Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente, Lucas 22:39, nos dice que era su costumbre. Lucas 22:39, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre, ¿cómo qué? Como de costumbre fue al monte de los olivos. Como de costumbre fue a orar. Y esto nos lleva al segundo punto. A los que están tomando apunte. Número 2, misma oración, distintos resultados. Misma oración, mismo sitio, distintos resultados. El hijo clamando, había ido ahí más de una vez. Y seguramente ahí en ese altar mañana van a aparecer paralíticos, endemoniados. Mañana vas a ir a Gadara, vas a tener una victoria que quedará en los anales de la historia. Ahí sé que estaba victoria, milagros tremendos. Mañana vas a caminar sobre las aguas. ¿Y qué va a pasar? Y Pedro va a venir junto a ti, pero tú le vas a decir: venga Pedro, anímate. A lo mejor ahí en ese altar, misma oración, distintos resultados. Muchas veces queremos estereotipar o encerrar a Dios en un modelo. Queremos que como actuó en el pasado, hace 5 años atrás, actúe también ahora. Y no lo hace. O porque como lo hizo con fulana, con fulano, yo también soy su hijo y tiene que hacer conmigo así. Y a veces nos enfadamos porque no ocurre, porque no siempre es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propio Getsemaní. Voy a ser claro en esto. Jesús va a cenar con 12, pero va al monte de los olivos con 11. Deja 8 en un sitio y sube un poco más arriba con 3, pero va a su sitio de prensa
solo. Te van a acompañar muchos yo te voy a apoyar, pero en el Getsemaní te vas a encontrar solo. Esa es tu prensa particular. Esa es mi prensa particular. Esa es mi prensa. Estoy allí. Y me enternece que él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo me imagino al Padre estando aquí al lado del Hijo, como yo estuve alguna vez. Los que somos padres pasamos por esto. Estás alguna vez al lado de la cuna o de la habitación de la cama del hijo, está con fiebre, está enfermo, y el papá dice: ay, Señor, que me enferme yo. ¿Por qué tiene que enfermarse él? Es niño, chico, sabe defenderse. ¿Cuántos padres no entienden eso? Está ahí clamando. Yo me imagino al padre sentado allí mirando y él dice: papá, ya no puedo. Haz algo. Pero me sujeto a lo que tú quieres. Vas a subir, vas a cenar con muchos, te van a acompañar un poco más de gente, van a acompañarte un poco más, un grupo más pequeño, quizá de 2, de 3, pero en esa prensa vas a tener que llegar solo. Esa prensa es tuya, esa prensa es mía. No puedo pedirte que lleves mi piedra y no puedes darme esa piedra que está moliendo tu vida. Porque el aceite que Dios va a sacar de tu vida es un aceite que Él va a usar para tu generación. Número 3, la piedra puede ser una escuela o un mal recuerdo. La piedra puede ser una escuela o un mal recuerdo. Esa piedra que muele, que aprieta, que molesta, puede ser una escuela en tu vida o un pésimo recuerdo. Jesús clamó no una vez, 3 veces. 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora esto es revelador en el pasaje. ¿Qué quería Jesús? No beber esa copa. Su humanidad no quería. Para mí es muy revelador ese pasaje. Dice: si es posible, yo no quiero pasar ese momento, pero estoy sujeto a tu voluntad. Yo necesito entender de que la voluntad de Dios, aunque en el proceso me duela, sigue siendo la voluntad de Dios. Dice amén. Porque a veces decimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero entre esa buena, agradable y perfecta pueden haber pérdida, muerte, descarrío, enfermedad, depresión, pérdida de trabajo. Hay un montón de cosas, pero sigue siendo dentro del marco de la voluntad para el Hijo. La piedra puede ser una escuela o un mal recuerdo. Jesús clama, no quería pasar. Ahora, ¿por qué es útil permanecer bajo esa piedra clamando? La piedra que podría ser esta. Si yo le pongo a él una piedra y él sigue clamando, ¿cuánto tiempo aguantaría? Y él sigue clamando. Esa piedra puede pesar fácilmente 2 kilos. Y está allí. Él dice: Señor, me duele, me cuesta, no puedo más. Pero si esta piedra va a conseguir conmigo que yo sea mejor aceite, no lo quites. Y a veces la piedra es tan pesada que hace que incluso nos acerquemos más al suelo. Y ahí. Y él se va clamando y él dice: Señor, ¿por qué tengo que pasar este momento? Y él sigue clamando. Y él sigue clamando. Lleve esta imagen en su mente esta semana.
cuando alguna vez te cuenten cosas, digan, no está pasando por una piedra, va a ser mejor persona, mejor esposo, mejor familia, mejor matrimonio. Ahora, ¿por qué es útil permanecer bajo esa piedra? ¿Acaso es útil en algo, clamando aunque parezca injusto? ¿Por qué es útil permanecer? Porque el propósito es diferente en cada uno de nosotros. Así como en la Biblia vemos a un José vendido como esclavo, inmigrante, rechazado, Dios lo lleva a la cárcel, lo prepara y lo pone como el segundo del faraón para influenciar un imperio. Un esclavo, un inmigrante ahora es alguien que influencia. Nunca en la vida, nunca en la historia Egipto llegó a ser tan poderoso como en la época de José. Ni antes ni después. José es el hombre que cambia la historia de Egipto. Un esclavo, un inmigrante. Ese es el trato de Dios con él. Pero ocurre totalmente al revés con Moisés. Moisés ya era alguien importante. Él ya era un príncipe. Él ya estaba en la corte. Su palabra tenía autoridad. Su palabra tenía peso en un imperio. Él era alguien muy importante. Pero Dios lo saca de allí, lo lleva, lo hace pastor de ovejas, vive en el desierto, come polvo ahí en el desierto, se alimenta de lo que pueda haber en el desierto y de allí lo levanta para ser el libertador del pueblo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en cada vida es diferente. El pastor Miguel Núñez, un pastor a quien admiro mucho, dice: hay que aprender a ver a Dios detrás de cada personaje. Nosotros vemos a David, vemos a Saúl, vemos a Salomón, vemos a José, Abraham, Isaac, pero muchas veces se nos pierde a Dios detrás de ese personaje. Por ejemplo, Betsabé. ¿Cómo cree que reacciona Betsabé cuando abusan de ella? Alguien con un poco de poder la manda a llamar, se acuesta con ella, resulta embarazada, ella estando casada y su esposo está en la guerra. Ahora ella es candidata a morir apedreada porque adulteró, porque fornicó. Si el rey decía yo no fui, a ella la mataban. Pero ella está embarazada. Con mucho temor le manda a saber. Y el rey no tiene mejor idea que hacerla quedar viuda. Mandó matar al esposo. ¿Qué peso tenía esa piedra para Betsabé? Y cuando parecía que todo estaba ya normal, Dios le dice a David: ese hijo que te ha nacido va a morir. Encima, abusaron de mí, mataron a mi esposo, perderé al hijo de mis entrañas. Pero detrás de todo eso está Dios, que a lo mejor se nos escapa un poco en la historia, pero Betsabé es la mamá de Salomón, el rey más sabio, más influyente de toda la historia en Israel. Ahí está la mamá, criando a una eminencia, a un superdotado. No ha habido, dice la Biblia, hombre más sabio que Salomón, ni antes ni después. Pero esa piedra, ¿verdad que duele? Esa piedra duele demasiado. El apóstol Pablo nos enseña que hay un propósito aún en medio de la tribulación. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice que nos consuela en... ¿Qué es lo que yo desearía como hijo? Que quite esta piedra ya. No, él dice, deja la piedra y viene y dice, estoy contigo. Ya, pero entonces quita la piedra. Lo siento, no podré quitarla. Nos consuela en nuestras tribulaciones, dice la palabra. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe qué significa esa palabra tribulación aquí? En el original dislipsis, y significa presión, estrechez, aflicción, angustia,
atribular, persecución. Y cuando Jesús dice en el mundo tendréis aflicciones, la misma palabra. En el mundo serán perseguidos, sufrirán estrechez, presión, aflicción, angustia, serán atribulados, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no la aflicción. Ojo aquí. Yo he vencido al mundo, pero tuve que pasar la aflicción. ¿Sí me está siguiendo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero pasé por esa aflicción. Tú vas a pasar por esa aflicción y lo que Dios puso en ti, el mundo no te lo va a quitar. El mundo no te va a robar tu aceite. No abandones esa piedra. El mundo no te va a quitar tu aceite. Número 4, la piedra puede ser muerte o rebeldía. La piedra del Getsemaní podría significar muerte o rebeldía, por cuanto tenemos la opción de levantarnos. Jesús podía levantarse de allí, claro que sí. Pero ahí estaba clamando, llorando, gimiendo, diciendo: Señor. Es que además se levanta, una hora después viene y encuentra a los otros dormidos. Y claro, muchachos, estoy muy triste. ¿Me pueden acompañar, por favor? La piedra puede ser muerte o rebeldía. Porque si le decimos a Dios, Dios, conmigo así no va. Si de verdad quieres que yo te sea fiel, conmigo así no va. A mí me tienes que tratar diferente. Yo no voy a aguantar el proceso que pasa Julio, que pasa Ruth, que pasa Adriano, que pasa Johnny. Yo no voy a aguantar ese proceso, Señor. Yo no conmigo. Si Dios me quiere usar, tiene que ser, dice Dios, pues necesito que salga de ti el mejor aceite. Hace unos añitos atrás, Diego llega a España. Vinieron toda la familia. Yo le conocí a él en el funeral de la mamá. ¿Ese era el plan? No. No es un buen plan. Mudarnos y perder a la columna de la casa. Pero detrás de todo eso está Dios. Si lográramos ver a Dios trabajando, no nos levantaríamos de esa piedra. Ahora, ¿qué mantiene a Jesús durante esas horas de clamor, soportando esa piedra tan fuerte? ¿Qué mantiene a Jesús? Y apréndase esto. La vulnerabilidad de mostrarse necesitado, la humildad de ser vulnerable, o la vulnerabilidad que él no tiene ningún pero en mostrar. Él viene, él no le dice a los muchachos, hoy es la noche, en el nombre de mi Padre Celestial, hoy vencemos la batalla, vamos a orar, vamos. No, él no viene con esa actitud. Dice: esta noche todos os escandalizaréis de mí. Escrito está. Pero les necesito. ¿Pueden orar conmigo, por favor? ¿Pueden estar orando por mí? ¿Qué mantiene a Jesús a raya? ¿Qué te va a mantener a ti? ¿Qué me va a mantener a mí? La humildad de mostrarse vulnerable. Él dice: estoy muy triste, angustiado, siento que muero. No puedo. Yo he hablado con Diego estos días después. Dice: la verdad, pastor, es muy duro entrar a la casa. Es muy duro. Pero Dios está detrás de todo esto. Hoy su vida nos bendice, pero ese aceite tiene un costo. Ese aceite tiene un precio. Da gusto venir al altar de adoración y sentir, hoy he orado, sentir, pero muchas veces la misma oración va a producir distintos resultados, pero no olvides que Dios está detrás. ¿Dice amén? El mostrarse vulnerable nunca nos hace menos. Al contrario,
nos capacita para no levantarnos de la piedra antes de que termine el proceso. Quiero que te pongas de pie. Por favor, me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo. ¿Está cantando? Cierre sus ojos. Ella sabe la canción. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego. Marcos 14:36 dice de Jesús, y decía: Abba Padre, papito querido, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todas las cosas te son posibles. Consciente soy de que sirvo a un Dios poderoso, y por eso tengo que rendir mi voluntad. Escuche, centro familiar, allí en Getsemaní, Jesús muere a su voluntad, a su carne, a sus deseos. Se enfrenta a la soledad, la amenaza de la separación del Padre. Y Hebreos 9:28 nos dice: Él se ofreció para llevar los pecados de muchos. Él no temía la muerte. La cruz no era para él un problema. El problema era ese momento de estar ahí clamando: Padre, ya no aguanto. La carga de Julio, la carga del centro familiar, la carga de todos, la carga de esta gente que viene, esa presión tan fuerte que tiene que significar una separación por un momento, aunque sea del Padre. ¿Y cómo aguanta? Era la única vez que la Trinidad, por lo menos por un momento, se iba a separar. Ese sufrimiento del Getsemaní, ahí Él entrega todo y lo consigue todo. Ahí es donde Jesús entrega todo y consigue todo. Hasta dice la Biblia, viene un ángel para fortalecerle, pero no le quita la piedra. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cada uno de nosotros va a tener que enfrentar ese momento duro. Y a lo mejor vamos a decirle a Dios: quita ya esta piedra. Y Él dice: te voy a enviar un ángel para que te fortalezca. No, quita la piedra. No, te voy a enviar una palabra de aliento a través de tu líder. Alguien te va a enviar un mensaje, va a decir orando, que estoy orando por ti. A veces me dicen: pastor, tengo una carga por el matrimonio, por fulano de tal. ¿Qué será? Que tienes que orar y dile: tengo una carga por ti, estoy orando por ti. El viernes le llamé a un pastor amigo, le digo, no me contestó el teléfono y entonces colgué, pero después a la noche, cuando él llega de los quehaceres, me llama, me dice: encontré una llamada perdida y me alegro porque hace como 6 meses que no hablamos. Le digo: sentí llamarte, venía en el coche y sentí una carga, una preocupación y solo quería saludarte, preguntarte cómo estás. Y me dice: estoy pasando mal. Mi líder de alabanza se cayó en pecado, es casado. Y me duele, porque es un muchacho a quien yo levanté, me destrozó el corazón.
Se cayó con una hermana de la iglesia que también es casada. Y me han hecho mucho daño. Pues yo confié en ellos. Estoy pasando un proceso muy duro. Y le dije, pues estoy orando por ti. Y a veces tienes que llamar, simplemente enviar un mensaje. Estoy orando por ti. Solo eso. No vengas primero a tu líder, a tu pastor a decir, ¿qué será? ¿Por qué? No hace falta ni que te enteres. Simplemente ora. Simplemente ora. El Getsemaní de cada uno nos va a costar todo, pero podemos recibir todo. Dice amén. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Centro Familiar Cristiano y puedas compartir y puedas tener acceso a todo nuestro contenido.